La vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. En esta ocasión vamos a un pasaje bien conocido, parte de las llamadas bienaventuranzas. Estoy en Mateo capítulo 5. Voy a leer a partir del versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano tiene la misma culpa, en otras palabras, porque será culpado del juicio. Cualquiera que dijera a su hermano raca, que significa te desprecio, te desdeño, literalmente escupo en tu ojo, será culpado del consejo. Y cualquiera que dijere fatuo, necio, tonto, será culpado del infierno de fuego. Pudiéramos detenernos aquí un momentito, pero sigo leyendo, luego nos regresamos. Por tanto, si trajeres tu presente al altar, y ahí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu presente delante del altar. Vete, vuelve primero en amistad con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu presente. Concíliate con tu adversario presto, entre tanto que estás en el camino, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez, y el juez te entregó al alguacil, seas echado en prisión. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Podríamos hacer un breve comentario sobre los versículos anteriores que se acaban de leer. Por ejemplo, hay una palabra que no exactamente está en español. Está hablando de que debemos tener cuidado con la manera como juzgamos, porque podremos encontrarnos en problemas muy serios. Por ejemplo, uno aquí que es un poco oscuro por la palabra que no es usada. Dice: cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo. Bueno, cualquiera que le llamare fatuo será culpado del fuego. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado cuando señalamos a alguien y cuando acusamos a alguien en alguna forma. Esta palabra raca simplemente significa tonto, necio, perdón por la palabra, estúpido, alguien que es despreciable. Dice: ten mucho cuidado cuando llames a alguien de esta manera, porque por nuestras palabras seremos juzgados. Y cuando utilices este tipo de expresión para con tu hermano, ya sea hermano humano, hermano en Cristo o hermano de sangre, necesariamente vas a tener que responder el día de tu juicio. La palabra de Dios dice con toda claridad en Romanos capítulo 5, dice que es necesario que todos, habla Pablo, parezcamos o nos presentemos ante el tribunal de Cristo. Es decir, que todos nosotros cristianos vamos a tener que presentarnos no ante el juicio final, porque ya Jesús fue por nosotros y pagó nuestra deuda, que hubiera sido el infierno, pero sí ante el juicio del trono de Cristo, el Verbo, la palabra, el Señor que murió por nosotros. Y seremos juzgados no solamente por lo que hemos hecho mediante el cuerpo, sea bueno o sea malo, pero también por nuestras palabras. Y es bueno recordar que no solamente es lo que decimos que es audible, pero las palabras con las cuales pensamos
y las palabras que decimos dentro de nosotros y que no expresamos por el motivo que sea. Entonces, tener cuidado con lo que decimos es importante, porque tarde o temprano vamos a ser juzgados por lo que hemos dicho a lo largo de nuestra vida. Si han sido cosas que hemos dicho a espaldas de alguien para no enfrentar lo que decimos, pues ahí lo vamos a enfrentar de todas maneras, porque vamos a tener que escuchar nuestra voz. Hay muchas cosas interesantes al respecto, pero no quiero irme muy lejos, porque se sabe, por ejemplo, que las piedras guardan el eco de los sonidos que reciben. Eso incluye las palabras. Y la Escritura dice, cuando hablaba Jesús, dice, si estos no hablan, pues las piedras van a hacerlo. ¿Por qué? Porque las piedras han oído. Las piedras también saben. Hay más testigos de lo que nosotros pensamos. Dice, una tan grande nube de testigos que nos rodea, una tan grande nube, no puede estarse refiriendo simplemente a la gente que ha muerto, porque los que murieron en Cristo están con Dios. Los muertos que murieron sin Cristo, pues se andan por ahí, pero gracias a Dios no están con nosotros todo el tiempo. A veces se asoman, pero es otra cosa. Bueno, como sea. Hay muchos testigos alrededor de nosotros y muchos de estos testigos son inanimados, es decir, como las piedras, y no pensamos mucho en ello. Pero vengamos a esta parte y a esta palabra raca, que significa una expresión de desprecio total hacia alguien. Y dice, serás culpado. Eligiera a su hermano una palabra de desprecio de esa manera, será culpado del consejo. El consejo se refiere literalmente al consejo de los 70 ancianos que se juntaban para juzgar las cosas difíciles en Israel, después que Moisés y Aarón ya no estuvieron presentes. Pero estuvieron los 70 ancianos que Dios le dijo a Moisés que reuniera para ayudarlo a juzgar. Se refiere a este consejo, se refiere a este grupo. Siguen siendo jueces. Luego vamos a tener que presentarnos ante juez, nos guste o no nos guste. Posiblemente al rato busco la otra cita en relación con ser juzgados de otra manera. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Cuando dentro de nuestro corazón tenemos una de estas actitudes, si no recuerdo mal, la vez pasada decíamos que podemos matar, bueno, la muerte literal, un asesinato, podemos matar con la mente deseando la muerte de alguien, podemos matar con el corazón. Cuando matamos a alguien en nuestro corazón, deja de importarnos, es como si no existiera. Y ciertamente que podemos matar con la lengua. Y de cada una de estas muertes Dios nos juzga, porque sigue siendo la misma cosa, sigue siendo la acción de matar a alguien. Dios siempre enfatiza la importancia de mantenernos puros delante de Él. Una tarea dificultosa. Nos pasamos la vida intentando mejorar en esto, en aquello, dejar aquello negativo, dejar lo otro, tratar de cambiar lo negativo por positivo. Pero yo no sé si habrá alguna persona, las hay de vez en cuando, pero no hay muchas personas que pueden decir, como Pablo dijo, de nada tengo mala conciencia. Muy difícil llegar a ese punto. De nada tengo mala conciencia. Pensamientos puros, lengua limpia, acciones sin malicia. De nada tengo mala conciencia. Vaya hombre, el apóstol Pablo. Pero no mucha gente puede decir eso. Yo no podría decir eso con toda conciencia, porque en muchas ocasiones en mi mente hay algún pensamiento negativo. A lo mejor al hablar
Puede ser que sin intención o con ella llegar a lastimar a alguien, o simplemente matar a alguien en el corazón, aunque le sonría y le dé un abrazo por su cumpleaños, ¿no? Cosas como esa. En otras palabras, lo que Dios busca es hacernos auténticos, hacernos verdaderos, lo mismo por dentro que por fuera. Jesús dijo de sí mismo: yo soy la verdad. También dijo la vida: nadie viene al Padre si no es por mí, pero yo soy la verdad. Es decir, su naturaleza era tan auténtica, tan de acuerdo con el Padre, tan en armonía con Dios, que él pudo decir: yo soy la verdad, nada menos. ¿Quién de nosotros puede decir, ya no digo que somos la verdad, pero que somos verdaderos en todo lo que hacemos, sentimos, decimos? Tarde o temprano nos equivocamos con tener una actitud negativa, que no es verdad ante Dios, porque no tiene la naturaleza de Jesús. Decir palabras que no tendríamos por qué decir, porque no tienen el contenido del amor, de la paz, del gozo que el Señor nos pide que usemos cuando hablar. Nuestro hablar debe ser positivo, nuestro hablar debe ser limpio, nuestro hablar debe ser bueno. Pero bueno, volviendo aquí a nuestro pasaje en Mateo, cualquiera que dijere a su hermano raca, en otras palabras, desdén, desprecio, y de manera muy literal significa escupo en tu ojo. Escupir en el ojo obviamente significa desdeño, tu manera de ver las cosas, o simplemente una acusación de tienes un ojo maligno, aunque el ojo maligno no esté en la persona, sino en nuestro propio ojo. En fin, una serie de cosas sobre escupo sobre tu ojo. Pero vamos a lo que nos interesa en esta tarde, llamar al hermano fatuo, y finalmente concíliate con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino. Ahora, no puede estar hablando de nuestro adversario el diablo. La palabra de Dios habla de nuestro adversario el diablo, pero no puede estar diciendo que nos conciliemos con nuestro adversario el diablo, porque pues entonces, ¿de qué se trata? Tenemos otro adversario que no pensamos que lo sea, pero analicemos un poco. Nuestro adversario es la palabra de Dios en otro sentido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos acusa, la palabra de Dios nos hace ver, la palabra de Dios nos pone en nuestro lugar, la palabra de Dios llega a condenarnos, porque si no hacemos lo que la Escritura dice que debemos hacer, la palabra de Dios nos dice con mucha claridad que vamos a acabar en el infierno. Luego, en un sentido, la palabra de Dios también es nuestro adversario, a menos que nos conciliemos o que nos pongamos de acuerdo con la palabra de Dios. Así que si la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo, en lugar de estar renegando y diciendo, no, bueno, a mis hermanos, a mis amigos, a mi familia, a eso los puedo querer, pero aquellos que obran mal, que se portan mal, que me tratan mal, ¿cómo los puedo querer? No son mis enemigos, pero no los quiero. Pues es lo mismo, porque en un sentido los vemos como adversarios. Y está diciendo, concíliate con tu adversario presto. Pero en este caso hablamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios que se nos vuelve adversario cuando no le hacemos caso, cuando no la cumplimos, cuando no nos conciliamos o caminamos junto con lo que el Señor nos dice en su palabra. Ponte de acuerdo con la palabra de Dios. Asegúrate de que la palabra de Dios es lo que forma tu pensamiento,
tus sentimientos y tus obras. Asegúrate de que buscas la palabra de Dios como guía para todo aquello que es tu vida. Concíliate, ponte de acuerdo con la palabra de Dios para que no sea tu adversario, sino que puedas conciliarte con la palabra de Dios y caminar en el camino, porque la palabra de Dios de todas maneras irá contigo a lo largo de todo tu camino. ¿Cuál camino? El camino de tu vida. Todos tenemos un camino de determinado tamaño. Para algunos el camino es más largo, para otros es más corto, y para algunos es un camino que empieza y se esfuma, desde luego. Bebés que se van a llegar, etcétera. Otro tema. Pero concíliate, ponte de acuerdo con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea tu vida, tu inspiración, tu guía, el determinante de lo que haces y lo que piensas. Ponte de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Es así como quiere el Señor que lo haga? Si Jesucristo estuviera en mi lugar, ¿qué haría? ¿De qué manera lo haría? ¿Qué diría? ¿Cómo lo diría? ¿Qué sentiría? ¿Qué pensaría? Si Jesucristo estuviera en mi lugar. Él es la palabra, es el verbo de Dios. Y poder decir en un momento, ¿cuándo? Algunos más pronto, otros más tarde y algunos nunca. Y algunos sin duda alguna llegan. La palabra de Dios es mi vida. No en el sentido de que la busque todo el tiempo y viva en ella y por ella, pero porque la palabra de Dios de manera efectiva se ha hecho viva en mí. Uno conoce gente cuya vida es muy cercana a esta estructura de la palabra de Dios y sin embargo, aún gente muy perfecta en su caminar con Dios, dice cosas o hace cosas que no son exactamente como Jesús lo habría dicho o como el Señor lo habría hecho o lo haría una hora. Y sin embargo el llamado y la oportunidad es, tú estás en el camino de la vida y tienes en tu contra la palabra de Dios que te acusa cuando no haces las cosas de acuerdo con lo que es la verdad como Jesús, o Jesús como la verdad. Concíliate con la palabra de Dios. En otras palabras, que la palabra de Dios se vuelva el verdadero aspecto de tu vida. Que vivas la palabra de Dios ahí donde tú y Dios lo saben. Viva su palabra en tu mente, viva su palabra en tu corazón, el lugar más íntimo y más secreto del ser humano, el lugar donde realmente somos lo que somos. Asegúrate de que tu corazón de veras vive la palabra de Dios. Aunque no te entiendan la gente, aunque no te importa que no se den cuenta, mejor que no se den cuenta. Tú trata de vivir tu vida delante de Dios, así como te pide la Escritura, así como Él nos dice, que la palabra de Dios deje de ser un adversario, pero sea aquel Señor que es la verdad misma, el que vive en nosotros. Concíliate con la verdad, camina con la verdad, vive la verdad que se llama Jesucristo pronto, porque tú no sabes la longura de tu vida, qué tan larga, qué tan luenga será tu vida, nadie lo sabe. Entonces, entre tanto que estás en el camino de la vida, ponte de acuerdo con su palabra, tú y Él, donde tú lo sabes y Él lo sabe, nadie más necesita saberlo. Pero trata de conciliar tu corazón, tu mente, tus palabras, tus sentimientos
y tus obras con la palabra de Dios. Concíliate con tu adversario presto, entre tanto que estás en el camino. No sea que al final de la vida acabes por verte delante del juez. Y si no has tenido en tu vida la sangre de Jesucristo para cubrirte, dice que te va a mandar a cárcel. ¿Cuál cárcel? Sin duda el infierno, de donde nadie puede salir. Interesante, hasta que no pague hasta lo último. La Escritura dice que al final de todo, los que están en el cielo, en la tierra, en el infierno y en las aguas debajo de la tierra, todos doblarán la rodilla y le dirán, eres justo. Luego, tarde o temprano, aún la gente que va al infierno, ahí acabará por reconocer, Dios es justo. Mejor ahora. Si entendemos, que bueno, le damos gracias. Si no entendemos, le damos gracias y le pedimos, dame entendimiento. Quiero entender. Quiero saber. Quiero saber. Dame entendimiento por el amor de tu nombre. Necesito caminar contigo. Necesito entender. Quiero entender. Concíliate con tu adversario presto, entre tanto que vives. Concíliate con la palabra de Dios, trabajando en ello continuamente, entre tanto que tienes vida, para que no llegues al final de la vida y encuentres con que la palabra de Dios, en lugar de ser un apoyo que te ha ayudado, enseñado a vivir, resulta tu enemigo, porque no la cumpliste, no la quisiste, la desdeñaste, no te importó, entre tanto que estás en el camino. Que Dios bendiga nuestro camino. Dios nos ayude a tener entendimiento, a abrir los ojos. Dios nos ayude a escudriñar nuestro propio yo de manera continua, de manera constante, para poder llegar a ser, hasta donde sea posible, verdaderos delante de Dios. En su nombre santo. Amén.